Buenas tardes a todas y a todos los que nos están siguiendo. Continuamos con las actividades de las segundas jornadas baja californianas de Educación Comunitaria 2024, las cuales bautizamos la Educación Comunitaria para el Bienestar, lazos entre escuela y comunidad con equidad y justicia social. En el marco, todo esto, colegas, del 53 aniversario de CONAFE a nivel nacional y el 44 que cumplimos en el caso de Baja California. Muchísimas gracias a quienes nos han seguido y continúan con nosotros en esta segunda actividad del día de hoy, en este seminario web, el cual titulamos La educación comunitaria del CONAFE, y los contextos de atención, una mirada de distintos actores e instituciones. Agradezco muchísimo a las y los colegas que se suman en este seminario web, ¿sí? Al doctor Juan Páez Cárdenas, del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la UABC. Muchísimas gracias, doctor Juan Páez, por acompañarnos el día de hoy. De igual forma, ¿sí? A Rocío, a la licenciada Rocío Gutiérrez, quien es maestrante de la maestría precisamente del IDE de la UABC en Ensenada. Bienvenida, Rocío, que además, bueno, ya le voy a compartir de su semblanza, porque Rocío orgullosamente también es ex figura de CONAFE. Por eso lo invitamos, además de su experiencia, a Rocío. Además, nos va a acompañar el doctor Juan Gabriel López Ochoa, de la Universidad Pedagógica de Tijuana, sede en Tijuana. Muchas gracias, doctor Juan Gabriel, por acompañarnos el día de hoy. Pues aquí tenemos a estos tres colegas que van a estar el día de hoy en este seminario web, en el cual pues, nos van a dar cuenta desde la visión de sus distintas instituciones, desde la visión, en este caso, ¿sí? Desde su experiencia profesional, desde sus líneas de investigación, estos colegas, la visión que tenemos de los distintos actores y los esquemas. ¿Cuál va a ser la dinámica de este seminario web? Vamos a iniciar primero, vamos a ir presentando a cada uno de nuestros participantes una breve semblanza y les vamos a dar la oportunidad que nos puedan compartir pues algunas reflexiones, vaya, ¿no? De cómo visualizan estos actores. Recordemos, ¿sí? Que en el caso del artículo 3º constitucional nos da cuenta nuestra Constitución, nos dice que toda persona en México tiene derecho a la educación. Cuando hablamos del derecho a la educación, es decir, el Estado, la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los municipios tienen que convalidar este derecho a la educación básica, inicial, preescolar, primaria y secundaria, la educación media superior, que sabemos que es el tramo de la educación obligatoria. Es bien importante porque además tanto el artículo 3º constitucional como la Ley General de Educación nos clarifican que el derecho a la educación tiene que ser de excelencia. Eso es algo bien importante que se establece en la última reforma que se hace al artículo 3º el 15 de mayo del 2019. Por lo tanto, en el caso del CONAFE, pues su objetivo y responsabilidad es contribuir precisamente a una educación equitativa, inclusiva y intercultural a niñas, niños y adolescentes para que accedan y cumplir con ese mandato. Sabemos que las poblaciones que atiende el CONAFE pues son poblaciones diversas. En el base de nuestros referentes normativos, pues el CONAFE brinda la educación, en este caso, donde la educación convencional no llega, por la marginalidad, la ubicación, y atendemos a pequeñas localidades rurales, campamentos de jornaleros agrícolas migrantes, población en contexto de movilidad tanto nacional como internacional, así como personas alojadas en albergues o refugios, comunidades de niñas y niños indígenas, tanto nativos como establecidos, y además familias circenses. Es decir, las poblaciones que atiende el CONAFE a nivel nacional, pues es muy diversa. Por eso va a ser bien interesante conocer desde la experiencia de nuestros colegas en este seminario web, de Rocío, de Juan Páez y el doctor Juan Gabriel, pues nos puedan dar cuenta al respecto. Entonces vamos a iniciar en este primer momento, vamos a presentar, ¿sí?, a la licenciada Rocío Gutiérrez Rodríguez. Les quiero comentar que Rocío, ella es licenciada en Ciencias de la Educación, colega por la Universidad Autónoma de Baja California. Rocío, como les comentaba en un inicio, ella participó como educadora
en el CONAFE, en el ciclo 17 y 18. Es decir, Rocío tiene experiencia de haber participado como figura educativa en el CONAFE, en el municipio de Ensenada. Ella cuenta con amplia experiencia en docencia, sobre todo en primaria. Algo bien interesante de Rocío, ¿no? Y por eso pues Rocío está con nosotros en este seminario, es que ya está por concluir su maestría en ciencias educativas en el IDE, en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la UABC en Ensenada, y precisamente en los últimos 2 años ha trabajado en su tesis, la cual es titulada Servicios de CONAFE en Baja California, Gestión Pedagógica y Derecho a la Educación. Sin más, en este primer momento vamos a dar la voz a la licenciada Rocío Gutiérrez para que ella ahora sí que nos pueda platicar, nos lleve a la reflexión desde su experiencia y nos comparta estos referentes. Adelante, Rocío. Hola, buenas tardes, ya tardes. Como ya me presentó el maestro Juan, pues mi nombre es Rocío Gutiérrez. Actualmente concluir mi maestría en ciencias educativas. Durante estos 2 años he estado elaborando mi tesis, como ya lo mencionó también el maestro. Quisiera comenzar comentando que yo fui educadora comunitaria en el ciclo 17-18, como lo comentó el maestro, en Ensenada, California. Estuve en una escuela ubicada en Maniadero. Cuando yo comencé a dar mi servicio en CONAFE, a la par inicié la carrera de Ciencias de la Educación. Aquí en Ensenada, la carrera solamente está de manera semiescolarizada. Entonces, me pareció pertinente buscar algún, ya fuera un trabajo, un servicio o algo que estuviera relacionado pues con la educación, ¿no? Para saber si en realidad era lo que yo pensaba, si sí me estaba gustando, ¿no? Era el momento perfecto para ver si continuaron. En ese entonces, el haber sido LEC, el líder educativo comunitario, ¿no? Que sí me gustaba lo que estaba estudiando, ya que lo que aprendía ya en mis clases en la universidad lo podía aplicar en el aula pues con mis niños y viceversa, ¿no? Lo que me enseñaban los niños, las figuras educativas en los microrregionales, pues enriquecía mi preparación tanto profesional pues como personal. A lo largo de la carrera, pues cuando tenía oportunidad, bueno, primeramente solo estuve 1 año, porque salieron otros proyectos para mí, entonces, pues me fui. Pero pues siempre CONAFE estuvo como que ahí un poco en mi cabeza, ¿no? Y cuando tenía oportunidad en la carrera, ya fue un trabajo de investigación o cualquier otro trabajo, trataba de enfocarlo siempre en algo relacionado con CONAFE, ya que yo sentía que es algo que no, aquí al menos en el estado, no está muy visibilizado. Entonces, pues con este supuesto, como realicé el planteamiento de mi problema de investigación, la siguiente diapositiva. El planteamiento del problema de mi estudio, que aquí en Baja California hay muy poca información sobre CONAFE. Incluso como ya lo mencioné, hay desconocimiento del organismo pues en la identidad y por ende también no se conoce qué está sucediendo dentro de las comunidades, quiénes son los sujetos que interactúan entre sí, quiénes son los educadores, las familias, los niños, características de ellas. No hay casi nada de información de investigaciones de CONAFE aquí en Baja California. La mayoría de literatura que yo pude encontrar está enfocada más que nada en el sur del país o en el centro. También estos estudios, la mayoría estaba enfocada principalmente en las experiencias de los educadores, tan particular que tiene el CONAFE. Mi objetivo en mi investigación fue analizar las características de la gestión pedagógica de 2 comunidades CONAFE y en qué medida se posibilitaba el derecho a la educación de sus estudiantes. Como podemos darnos cuenta, pues mencioné algo muy importante, que es la gestión pedagógica. La siguiente diapositiva. Pues la gestión pedagógica es un concepto que propuso Juste Speleta y nos pareció que era el más apropiado
para saber qué tipo de estrategias se utilizan dentro de las comunidades, ¿no? Espeleta tiene una mirada amplia de la gestión, sí menciona que sí tiene que ver con lo administrativo, pero también con lo político y lo técnico. ¿Qué es esto? Pues lo político está con lo laboral, con las elecciones de las educadoras, con los financiamientos, etcétera. Y lo técnico está relacionado a la enseñanza y las estrategias que utilizan las educadoras, el modelo pedagógico, entre otras cosas. La gestión pedagógica reconoce que cada escuela opera de una manera diferente y que tiene características únicas que son consideradas para su gestión. Las necesidades de cada una de las escuelas es un punto importante para el tipo de estrategias que se van a realizar dentro, pues, de cada una de las escuelas. El método que yo utilicé para mi investigación, pues, fue el estudio de caso múltiple etnográfico. Se utilizaron herramientas de la etnografía para tener un mayor acercamiento a las comunidades y escuchar y ver desde adentro, ¿no? Como ya lo mencioné, algunas investigaciones se centran desde los educadores y nuestro objetivo sí es escuchar a los educadores, pero también a lo mejor escuchar a la coordinación, escuchar a las ECAR, a los padres, a los vecinos, a los niños y ver en conjunto qué están haciendo todos para, pues, garantizar este derecho, ¿no? Que es a la educación. La siguiente, por favor. Bueno, se habló con las autoridades del CONAFE y se pidió que se asignaran 2 escuelas, de preferencia que fueran muy diferentes, pues, entre sí. La escuela A, a lo mejor si conocen las escuelas de Ensenada, pues van a saber qué escuela es esta. Pues es una escuela que está situada al sur de Ensenada, se brinda servicios dentro de un refugio que es destinado a mujeres, niños, niñas que han sido víctimas de abuso, que han sido víctimas. El centro opera bajo una supervisión de una congregación religiosa. Yo estuve en 2 periodos diferentes, en el ciclo 22-23 y 23-24, y en estos ciclos se contaban con los 4 servicios, que es educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. La mayoría de las educadoras estaban estudiando algo relacionado a educación o ya habían estudiado algo relacionado a educación. Se contaba con todos los servicios básicos, había unos sujetos claves, que en este caso serían los directores del refugio, ya que se encargaban, eran los principales en buscar diferentes apoyos o diseñar estrategias para obtener recursos económicos y pagar algunos de los servicios que había dentro de la escuela. La siguiente, por favor. La escuela B es una escuela que está al lado contrario al noroeste, aquí también en Ensenada, para la salida de Ojos Negros. En el primer acercamiento, la escuela se encontraba ubicada dentro de una casa que había sido prestada por uno de los integrantes de la comunidad. Las clases ahí se atendían a niños desde preescolar a secundaria, había una sola educadora. La que se encontraba en ese momento no estudió nada relacionado a educación, pero tenía una licenciatura y se encontraba iniciando a estudiar una maestría en educación. No se contaba con los servicios básicos, solamente se contaba con uno que era con luz y con internet, que había sido una de las estrategias de las madres para obtener ese recurso, ¿no? Que era tener internet dentro del aula para que los niños pudieran acceder a. En el transcurso de ese ciclo, la casa se pidió y se pidió de vuelta y los mismos propietarios donaron un terreno para que ahora se construyera una escuela, pues exclusivamente para estos niños, ¿no? La escuela se comenzó a construir, las madres de familia fueron las principales sujetos que se encargaron de buscar recursos de diferentes maneras, ya fuera saliendo a vender cosas,
boteando en las calles, incluso solicitaron la escuela es nuestra, y gracias a ello en el ciclo 23-24 pues tuvieron un aula, ¿no? No se contaba con todos los servicios básicos, ya no tenían internet, pero ya tenían algo propio, un espacio, ya había 2 educadoras, ambas educadoras se encontraban estudiando algo referente, se encontraban estudiando ciencias de la educación, solamente que había un pequeño problema que era con lo del transporte para entrar a la comunidad, ya que como estaba muy retirado. La siguiente. Bueno, les estoy hablando muy brevemente de las escuelas porque tengo poco tiempo y se han de imaginar que pues tengo demasiada información ya que he estado trabajando pues 2 años en esto, ¿no? Estos son algunos de los objetos que yo pude identificar en ambas escuelas. Los de color guindita rojo estaban en ambas y los de color gris estaban específicamente en la escuela A. Los educadores comunitarios, los alumnos, padres de familia, padres y madres de familia, educador comunitario de acompañamiento, educadora religiosa, directores del refugio y docente extra. La educadora religiosa, pues como ya lo mencioné, estaban dentro de una congregación, entonces ella se encargaba de unos 30, 40 minutos al día la Biblia. Los directores del refugio ya se los mencioné anteriormente, y pues la docente extra fue una docente que fue contratada por los mismos directores para que apoyara a los niños que tenían rezago académico. La siguiente. Bueno, aquí tengo la gestión pedagógica de las dos comunidades están relacionadas con las estrategias de gestión, más allá de la estructura del organismo y con la actuación de distintos sujetos. Como vemos en este fragmento, el tipo de participación de la comunidad se ve reflejado en el tipo de estrategias que se diseñan, y esas estrategias, como ya se mencionó, tienen un impacto directo en la enseñanza y en el aprendizaje de los niños. Por ejemplo, en algunos casos, en una de las escuelas, la mala comunicación o la mala organización pudo afectar el cumplimiento del derecho a la educación de estos estudiantes, ya que, un ejemplo breve, si alguien no va por la educadora comunitaria a la terminal de autobuses, pues la educadora no puede llegar a impartir clases, entonces, pues ese día se pierden clases los niños, ¿no? Entonces, si no hay una organización de los padres en cómo van a ir por la educadora, no se va a ser constante, ¿no? Que no haya clases o otros elementos o otras cuestiones más que pude percatarme. También, como una de mis problemáticas identificadas hasta el momento y con base a mis resultados, me pude brindar un panorama un poco más amplio sobre las problemáticas que presenta sobre las problemáticas que se presentan aquí en Baja California. Es que no se está cumpliendo los fundamentos generales de la educación comunitaria, ya que no hay una participación activa de todos los sujetos, sino de ciertos sujetos, ¿no? Como serían algunos padres, algunas educadoras. No se está viendo ese involucramiento de todos estos sujetos que son tan importantes y fundamentales para diseñar las estrategias de gestión que, como ya vimos, impactan directamente en el aprendizaje de los niños. Y creo que hasta el momento sería todo. Traté de ser lo más breve posible, porque como ya les menciono, pues es un trabajo un poquito largo. Muchísimas gracias, Rocío. Pues qué interesante lo que nos comenta usted en esta investigación, sobre todo, pues sobre todo desde su experiencia y con esta otra mirada, ¿no? El ver al CONAFE y la atención educativa con toda esta mirada, creo que es bien importante porque clarifica pues algunos esquemas, ¿no? Del quehacer institucional, pero pues también algunos retos y desafíos que enfrentamos en la educación que brinda el CONAFE, y creo que es algo bien interesante, sobre todo en estas comunidades que sabemos que por la ubicación geográfica al respecto,
pues tiene un impacto que se ve reflejado en el servicio educativo y en lo que usted identifica, ¿no? Pues si les parece, ahora vamos a nombrar a nuestro siguiente participante, al doctor Juan Páez Cárdenas, quien se va a sumar ahora con este primer momento donde nos va a compartir seguramente pues, algunas reflexiones al respecto. Recuerden que nuestro seminario web de educación comunitaria del CONAFE y los distintos contextos de atención, una mirada de distintos actores e instituciones. El doctor Juan Páez Cárdenas, él es investigador del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo del IDE, como lo conocemos de la UABC. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En el 2018, el doctor Páez obtuvo el doctorado en Ciencias con la especialidad de Investigación Educativa del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAP, del DIE. Precisamente su tesis fue dirigida por investigadora emérita, la doctora Elsie Rodwell, que la conocemos, ¿no? Incluso Elsie, pues muy, de muchos materiales del CONAFE, nos ha acompañado en alguna etapa por ahí, ¿no? La cual, fíjese qué interesante, de esta tesis del doctor Juan Páez, la cual la realizó en una zona marginada en la Ciudad de México, en la alcaldía de Iztapalapa. Él integró la historia oral y la etnografía para mostrar precisamente la apropiación de la gestión pedagógica escolar de maestros y maestros, ¿no? La cual pues incluyó formas situadas de animación de lectura y escritura. El doctor Juan Páez realizó una estancia postdoctoral con el apoyo del CONACYT en el IDE, donde precisamente se incorporó a partir del 2019. Las líneas de investigación del doctor Páez son la educación para grupos en situación de vulnerabilidad, gestión pedagógica de la escuela y etnografía de la educación pública. Actualmente trabaja en la observación etnográfica de la gestión pedagógica en escuelas primarias del servicio indígena en Baja California. Tiene una serie de publicaciones. Sus más recientes publicaciones, pues hay un artículo de coautoría denominado El Servicio de Educación Indígena en Baja California, una caracterización, y el capítulo del libro, otro, del programa de escuelas de tiempo completo, donde precisamente su encuadre se asocia a las políticas educativas y los retos que vivimos en su gestión en las escuelas indígenas. Pues doctor Páez, bienvenido a este seminario web y pues te damos el uso de la voz, doctor, adelante. No, al contrario, tocayo, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a todas y todos los que nos escuchan, a mis compañeros de foro, al doctor Juan Gabriel, por supuesto a la licenciada Rocío. Es un gusto estar aquí y celebrando estos 53 años de existencia del CONAFE, ¿no? Y quiero decirles que primeramente, pues que somos unos fascinados por la historia del CONAFE, de cómo nació en la década de 1970 con otros sentidos, otros objetivos y cómo se fue transformando en un organismo dedicado 100% a la educación, a hacer cumplir el derecho a la educación de poblaciones marginadas o apartadas de las ciudades o aquellos lugares donde, como bien decía el doctor Juan, no puede llegar, digamos, el sistema convencional, ¿sí? Como bien comentó Juan, conozco a la doctora Elsie Rodwell y a través de ella, pues, hemos tratado un poco de reflexionar últimamente sobre la historia de la educación del CONAFE, ¿no? Y ahora con la tesis de Rocío, pues, hemos tenido algunos comentarios de cómo en un inicio era solamente hasta cuarto grado, si no me equivoco, luego se hicieron pruebas en los que los estudiantes de CONAFE salieron muy bien y se consiguió que se extendiera para el quinto y sexto, ¿no? La educación, y ahora vemos que pues que llega hasta, afortunadamente, hasta nivel de secundaria, ¿no? Y que quizá en algún futuro pueden llegar hasta el nivel de educación media superior, ¿no? También con ella comenté algunas cosas de
parte de los modelos pedagógicos, ¿no? De cómo se transformó de dialogar a descubrir, luego el modelo ABCD y ahora con esa transición tan interesante que nos está tocando ver, decide con el modelo ABCD, pero con este nuevo modelo de educación para el bienestar, que también introduce algunos nuevos términos, nuevo lenguaje para dirigirse hacia las comunidades, ¿no? Las comunidades a las que atiende el CONAFE. En fin, pues primero que nada felicitar Juan por tu coordinación territorial aquí en Baja California y felicitar en general a todos los que conforman el CONAFE, tanto a los educadores comunitarios, por supuesto a las comunidades que son las que generalmente solicitan los servicios de CONAFE y bueno, a los coordinadores territoriales y todos los demás servidores públicos que hacen posible que exista todavía a 53 años este organismo, ¿no? Muchas felicidades. Bueno, y yo quiero contarles un poco acerca de lo que representa para el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, que estamos aquí en Ensenada, y somos parte de la Universidad Autónoma de Baja California, la cuestión de la educación para estos grupos en vulnerabilidad o vulnerados o en condiciones de vulnerabilidad. Quiero comentar primero que el IDE, a partir de los trabajos, y la tengo que mencionar, la doctora Guadalupe Tinajero Villavicencio, quien es mi colega de cuerpo académico, pues ella empezó con la atención investigativa a estas poblaciones. Ella publicó este libro que se llama Perspectivas Pedagógicas de los Docentes Indígenas en 2007, que fue resultado de su investigación con profesores de la escuela indígena en Baja California. Ella conoció a los fundadores de los 80, 90 de la escuela indígena, de cómo fueron creciendo estas escuelas indígenas, sobre todo en el sur del estado, lo que antes era Ensenada, en San Quintín, y cómo se fueron desarrollando y constituyendo un sistema, un subsistema que ahorita tiene más de, entre preescolares, primarias y 2 secundarias, tiene más de 80 planteles en el estado, ¿no? Otro momento también importante de atención a estos grupos fue cuando la doctora Tinajero llevó a cabo un estudio de investigación con las comunidades yumanas y sacaron estos materiales didácticos que están dirigidos hacia docentes que trabajan con los grupos yumanos, que cabe decir aquí que son, digamos que son, en número son minoría en cuanto a población indígena, pero pues son los indígenas nativos de aquí, históricos de Baja California. También existen una importante población de indígenas migrantes del sur del país, pero pues los yumanos tienen sus escuelas también y sus lugares, y bueno, realizó esta serie de materiales para cada pueblo cultural de los yumanos, y creo que fue una aportación también muy importante del instituto a la visibilización y a la atención a estos grupos. Y bueno, yo, como decía el maestro Juan en la presentación, bueno, voy para cumplir 5 años de haber entrado al instituto, y pues aparte de que digamos, me empapé de esta tradición que ya tenía encaminado la doctora Tinajero, pues me han interesado otros temas también con condiciones, con poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, que son muy importantes, creo, visibilizar y estudiar aquí en el estado de Baja California, ya que, como sabemos, representa una superdiversidad cultural. Es un estado que históricamente ha recibido diferentes oleadas de migrantes,
el pasado reciente pues ha sido intenso en este sentido. A partir de los inicios de la década del 2000 empezó una población de retorno de niños, bueno, de familias con niños que eran retornados, deportados de Estados Unidos en las administraciones sobre todo de George Bush y Obama. Y bueno, y llegaban a nuestro estado, algunos para querer establecerse y hacer una vida aquí, y por supuesto, esto tensionaba el sistema educativo, ¿no? Porque había que darles atención a estos niños que venían, algunos sin saber español, algunos solamente hablando inglés. Entonces, de alguna manera se les tenía que atender, y se les ha atendido para cumplir este derecho a la educación. Pero más recientemente, el Estado ha recibido también oleadas de migración que tienen que ver con las comunidades de haitianos que empezaron a llegar a partir del 2016 y siguen llegando todavía a Baja California. Ahora ya son poblaciones que son traídas por los que ya están instalados en el estado, que traen a familiares directamente de Haití. Recordando que los primeros que llegaron más bien venían de estados sudamericanos, pero bueno, son poblaciones que están, digamos, trayendo a más de sus connacionales aquí, e incluso obviamente están también los que siguen intentando cruzar hacia Estados Unidos como refugiados, y bueno, pues algunos se quedan, algunos los vemos trabajando ya en diferentes partes en Tijuana, nos encontramos en el centro. Nos encontramos trabajando en diferentes partes de la ciudad, sobre todo de Tijuana y Mexicali. También otra población, pues se ha dado a partir, que ha recibido el Estado, se ha dado a partir de las caravanas migrantes, también antes del 2020, que también fueron intensas, y también son poblaciones en vulnerabilidad que también han tenido que el Estado responder, ¿no? Responder con educación a aquellos niños y niñas que lo requerían. Entonces, bueno, los retos para el Estado no han sido pocos, y nosotros hemos estado tratando en la medida de lo posible, de darle seguimiento a todas estas poblaciones. A través de los estudios que nosotros como investigadores podemos hacer, pero también mucho nos apoyamos con los intereses y el trabajo de estudiantes como Rocío, interesados en estas poblaciones. Ella en este caso está estudiando a la población a 2 comunidades del CONAFE de manera cualitativa, pero también tenemos otro compañero estudiante que está estudiando también de manera con observación participante, de perspectiva etnográfica. Está en una escuela primaria en Tijuana que tiene tradición de recibir población migrante internacional. Entonces, pues también estamos reflexionando ahí sobre cómo se construyen, si es que se construyen los espacios interculturales propicios para esta población, ¿no? Para esta población, que aquí lo que tenemos es que también hay cuestiones de lenguaje. Por supuesto, hay niños que solo hablan criollo, que solo hablan creol, o que entienden algo de francés nada más, no entienden español. Hay otros que sí, que vienen como decía, de Sudamérica y ya saben español. Entonces, hay una diversidad, ¿no? Hay una diversidad que se suma a la diversidad de los niños que solo hablan inglés, que vienen de Estados Unidos. Entonces, esto viene a complejizar más el fenómeno educativo, y pues a nosotros nos interesa mucho estar pendiente de todo eso. Y bueno, y tenemos conocimiento de que CONAFE se encarga de atender a todos estos grupos, o sea, incluso a los migrantes internacionales, a otro grupo que también es muy vulnerado, que es el de los niños y niñas familiares de jornaleros agrícolas migrantes, que también es una población muy significativa aquí en el estado. De hecho, es el estado que ocupa el 4º lugar en recepción de estas niñas y niños familiares de jornaleros agrícolas migrantes.
y pues también lo estamos observando y sabemos que CONAFE también atiende a algunos de ellos, ¿no? Entonces, estamos muy interesados y muy agradecidos con el maestro Juan y con todos los personal de CONAFE que nos ha abierto las puertas para poder ingresar y ver lo que están haciendo, cómo están trabajando con las comunidades escolares, ¿no? Quiero decir que, bueno, todos tienen el derecho a la educación y todos tienen derecho a la construcción de que se les reconozca sus rasgos culturales y socioculturales, ¿no? Entonces, creemos que la escuela es un lugar privilegiado para que no se lleve a cabo una reproducción de la vulnerabilidad, ¿no? Es decir, son grupos vulnerados y esperamos que nosotros creemos que las escuelas pueden ser espacios privilegiados para que se revierta esta vulnerabilidad, que creemos que pueden ser espacios donde ellos puedan empoderarse y poder no solo asimilar la cultura que los recibe, sino que también se valore la cultura y las tradiciones con las que ellos llegan al Estado. Sabemos que es un reto muy difícil para cualquier sistema educativo y obviamente el sistema educativo estatal de Baja California pues sí la tiene bastante difícil porque, como decía, atiende una población con mucha diversidad y bueno, pues ningún sistema educativo está preparado, pero bueno, creemos que se pueden hacer esfuerzos por hacer iniciativas para ir en esa dirección y pues bueno, este foro, por ejemplo, de CONAFE y que permita la voz de diferentes actores, pues creo que va en ese sentido, ¿no? Nos hemos dado cuenta también de que en esta observación de la atención a estos grupos en vulnerabilidad, existen iniciativas, sobre todo de maestras y maestros que hacen uso de su profesionalismo y su creatividad para dar respuesta a la diversidad con la que se encuentran en las aulas. Sin embargo, creemos que hay muchas áreas de oportunidad que bueno, después en las preguntas que nos va a hacer el maestro Juan, pues creo que va a haber oportunidad de comentarlas. Y bueno, y cierro con reiterando mi agradecimiento al maestro Juan por su apertura. Incluso ya fuimos a molestarlo allá directamente a Mexicali y nos recibió de una manera muy, muy amable, muy cordial y dándonos toda la información que necesitábamos. Y pues cierro con las felicidades a la coordinación y a todo el sistema de CONAFE. Gracias. Estimado doctor Juan Paez, muchísimas gracias por tus felicitaciones y de verdad que nos haces hincapié y visibilizas precisamente, pues no solamente la labor que hace el CONAFE, sino las distintas poblaciones que atendemos, ¿no? Sabemos que en el caso del CONAFE, pues atendemos según las posibilidades institucionales y presupuestales, pues atendemos estudiantes de distintos contextos, ¿no? Comunidades rurales, urbanas e incluso suburbanas. Y en el caso de Baja California, nosotros, pues mucho de lo que tú comentabas, doctor, pues atendemos no solamente en cada una de las 5 regiones, estamos regionalizados, pues atendemos a estas poblaciones pues indígenas, en el caso de indígenas nativos, pues nosotros atendemos a Quiliguas en el Arroyo del León, en Juntas de Nejí, atendemos a Cumiay en Tecate, a mucha población que tú mencionabas, indígenas migrantes ya establecidos, sobre todo en San Quintín, en Ensenada, incluso en zonas suburbanas de Tijuana, de Tecate, Purépechas, de Rosarito, Purépechas, etcétera. Entonces pues ahora sí que una diversidad. Además, ciertamente, en el caso de CONAFE Baja California, pues atendemos a los campos agrícolas migrantes. Sabemos que somos parte de la Ruta del Pacífico, como tú muy atinadamente comentabas, y atendemos en esta visión de
de los campos agrícolas migrantes, tenemos en el caso de San Quintín, de Ensenada, algunos campamentos, pero además con esta nueva visión que ha tenido la movilidad y la migración de jornaleros, que precisamente ya más adelante va a ser una de las preguntas asociadas a ustedes que están dentro de estas instituciones de educación superior, que me queda claro que pues una función sustantiva pues es la investigación y la generación del conocimiento, y además pues nos damos cuenta que el sistema educativo mexicano y el CONAFE, aún con estos esfuerzos, pues persiste un gran desafío de atender a estas poblaciones, y tal es el caso de estos nuevos fenómenos que se han presentado con estas grandes migraciones internacionales, regionales, en el caso de América Latina, del Caribe, donde ciertamente pues, se ve reflejada en el tránsito y la llegada a entidades como Baja California y la atención a la población en contexto de movilidad, tanto internacional. Con AFE atendemos pues algunos albergues, algunos espacios de Tijuana, de Mexicali, donde llegan estas poblaciones en contexto de movilidad internacional, pero también nacionales, ¿no? Que también confluyen. Es decir, pues todo un reto el atender a estas poblaciones en esta visión multicultural al respecto del modelo de CONAFE. Responde afortunadamente a la atención a estas poblaciones. Pues muchísimas gracias, doctor Juan Páez, por darnos ese contexto de las distintas poblaciones. Ahora, si les parece, para cerrar este primer momento, vamos a invitar a nuestro tercer panelista en este seminario web, al doctor Juan Gabriel López Ochoa. El doctor Juan Gabriel López Ochoa, ¿sí? Él es economista de formación por la Universidad de Colima, y él cuenta con una maestría en desarrollo regional con especialidad en política pública por el Colegio de la Frontera Norte, el COLEF. El doctor Juan Gabriel se incorpora en el 2002 a la planta docente de la Universidad Pedagógica Nacional de la UPN, la Unidad 22 de Tijuana, para coordinar la capacitación de los docentes que se integraban en ese tiempo a la oferta educativa de lo que le llamamos la LIE, la Licenciatura en Intervención Educativa. A partir de esta experiencia, él se integra a la función docente, y es bien importante que vemos acá en su semblanza que el doctor Juan Gabriel, que tengo el gusto de escuchar y de coincidir en muchísimos momentos y espacios, pues ya por algunos lustros, ya no vamos a hablar de décadas, Juan Gabriel, pero creo que eso ha sido un docente y académico pues muy comprometido con las poblaciones, distintas poblaciones. El doctor Juan Gabriel así llega a la oportunidad de estudiar su doctorado. Él lo estudia en la Universidad Iberoamericana de Tijuana, y de manera paralela pues sigue desempeñando sus actividades académicas como docente en la UPN Tijuana, ¿no? Es bien interesante en la experiencia de Juan Gabriel que mucho de su trabajo académico de investigación y profesional pues tiene que ver con esta parte que tiene de atender a estas poblaciones vulnerables, en algo bien interesante ahora que hablamos de las niñas, niños, adolescentes, pues que enfrentan alguna barrera para el aprendizaje y la participación. Así es como él se integra, por ejemplo, al condado de Burbank, en Los Ángeles, al grupo ABSOR, la Asociación de Sordos de Tijuana, para conjuntar esfuerzos y conocimientos para diseñar pues el diplomado en cultura y lenguaje de señas mexicanas, ¿no? Un reto bien importante que enfrentamos en la actualidad en la educación, pues me atrevería a decir en Baja California, en México y en el mundo. Juan Gabriel ha impulsado la profesionalización docente de la atención de población en contextos de migración y la comunidad sorda, ¿no? A través de distintos esquemas de actualización, a través de acompañamiento, de tutorías, generar material, etcétera, ¿no? Él colabora actualmente en un proyecto binacional con universidades de California y la Secretaría de Educación de Baja California para la formación docente binacional en esto que enfrentamos en esta ubicación geográfica que tenemos nosotros, que es compleja, pero además él pertenece a redes de investigación, a 3 redes de investigación de intervención educativa comparada con México, España y Argentina, y es miembro como vicepresidente de la red de egresados del COLEF, de la vicepresidente de la Asociación de Niñez Migrante en la Frontera, y actualmente se desempeña como coordinador de posgrado de la UPN de Tijuana, quien acaba de dejar la dirección. No viene acá, pero es importante mencionarle, y que siempre pues Juan Gabriel pues ha sido un aliado estratégico de lo que hacemos en el CONAFE.
Pues adelante, Juan Gabriel, te damos el uso de la voz. Pues primero agradecerles, ¿no? Agradecerles la invitación por estos 53 años que está cumpliendo el CONAFE, y bueno, también me uno a toda esta idea de poder compartir a través de las instituciones lo que hemos venido desarrollando y cómo hemos venido teniendo cierto impacto, ¿no? A todo lo que ha venido impulsando también el CONAFE. Un poco de contexto: la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Tijuana, cuenta con 2 subsedes. Nuestra cobertura no solamente atiende Tijuana, sino que también atiende Ensenada y San Quintín, y eso también nos da un parámetro de acción desde la pedagógica. Mencionar que somos una institución pública federal y que parte de su función sustantiva pues es toda esta colaboración social que debemos de venir desarrollando y sobre todo venir impactando. De ahí un poco la trayectoria que ya agradezco mucho a Juan estuvo haciendo como presentación, lo que un servidor ha venido desplegando desde hace 24, casi 24 años de laborar en esa institución. Y cuando se hace referencia a esta zona costa, a lo que la universidad ha venido atendiendo, quiero hacer énfasis a uno de los programas que fueron pieza clave, sobre todo para la atención y la educación del medio indígena y sobre todo migrante, ¿no? Y que obviamente también impactó en aquellos años al CONAFE. Me refiero precisamente a la licenciatura para el medio indígena, que atendía preescolar, primaria y secundaria. Por ahí cursaron y estuvieron formándose muchos maestros que hoy en día atienden a estas poblaciones y que también en su momento pues estuvieron colaborando con el CONAFE. Pero no solamente con este programa se ha venido dando una atención, sino también con 2, 3 programas que por ahí también han venido teniendo impacto. Me refiero particularmente a una de ellas que ya hacía mención Juan, a la licenciatura en Intervención Educativa, donde estudiantes de nuestra institución, tanto de Tijuana, Ensenada y San Quintín, se involucraron por bastante tiempo en el CONAFE para apoyar e impulsar programas importantes que tenía establecido la misma institución y que, bueno, seguimos ahí colaborando con algunas estudiantes que siguen haciendo sus trabajos en prácticas profesionales. También otra de las maestrías que nos ha venido fortaleciendo en ese campo, pues es la maestría en práctica docente, integración cultural, que ha sido otro programa que también han transitado algunos maestros que han estado en esta experiencia del CONAFE y que, bueno, han compartido parte de sus experiencias en esta formación. Y actualmente estamos diseñando un programa que también tiene que ver con un impacto en este contexto, que es una maestría en educación y este contacto transfronterizo que queremos rescatar a partir de las experiencias y esta larga experiencia que ha tenido la universidad. Y bueno, me quisiera centrar en 3 aspectos importantes que desde la pedagógica hemos venido desarrollando y que ha venido impactando, como ya lo mencionaba con los programas anteriores, a esta función que tiene obviamente el CONAFE. En el primero me voy a centrar en ese sentido social que tiene desde la educación. En un segundo momento abordaré los procesos educativos desde lo comunitario y cerraré con la intervención educativa comunitaria en esos procesos socioeducativos. Haciendo referencia al primer tema, a esta temática del sentido social de la educación, como ya lo mencionaba, hemos venido desarrollando varias estrategias desde la pedagógica para poder lograr generarles esa expectativa que tiene la población que ha sufrido este embate, ¿no?, de la desigualdad y de la marginación y obviamente también de este fenómeno de la pobreza, para poder apoyar e impulsarlos a que puedan desarrollarse en un proyecto personal y, por qué no, profesional. Y bueno, hemos venido armando algunas estrategias desde la atención migrante, porque obviamente el CONAFE, una de las funciones fundamentales, tiene que ver con ese sentido social y cómo a través de este sentido social va contrarrestando lo que ya mencionaba, ¿no? Esas poblaciones que viven en extrema pobreza y marginadas, y cómo eso también ha venido generándoles esta expectativa que también ya hacía mención. Y a través de esa generación de estrategias y de proyectos que hemos generado como una red de colaboración, que eso es algo fundamental y que también he ido dialogando con Juan Gálvez de cómo podemos ir colaborando desde la pedagógica para generar esta red de apoyo, pues hemos venido desarrollando algunas estrategias en colaboración, no solamente desde la pedagógica, sino con otras instituciones que han sido claves para la misma universidad, ya sea ONGs, ya sean algunas fundaciones, el mismo CONAFE, como ya lo mencionaba también un momento, y hemos venido fortaleciendo a través de la experiencia de los estudiantes algunos procesos de intervención que van permitiendo que este sentido social que tiene la educación, pues no solamente el CONAFE como una fuente fundamental
de su filosofía, pues también la pedagógica ha venido colaborando en ese sentido para irle dando un apoyo, ¿no? Desde la educación, como ya lo mencionaba, de los sordos, desde la educación de los migrantes, desde algunas otras poblaciones que viven en condiciones de vulnerabilidad, para ir fortaleciendo algunos lazos. Y obviamente, cuando hablo de la intervención educativa, es una de las dimensiones finalmente de la investigación, y eso ha permitido ir generando estrategias conforme se han ido observando. Chicos que han venido participando, pues han desarrollado círculos de estudio, han generado una estrategia distinta de este acompañamiento que se le da a los estudiantes, a esta relación que tienen con los padres de familia, y eso ha sido un elemento fundamental. Y bueno, a través de estos procesos, pues no solamente es atender a estas poblaciones migrantes, como ya lo mencionaba, sino también, ya lo hacía mención el colega anterior, el compañero Juan, sobre los jornaleros agrícolas y obviamente algunas otras poblaciones como refugiados o repatriados que al final del día pues son poblaciones que quedan en condiciones de vulnerabilidad, y cómo hemos venido generando algunas estrategias para venirlos apoyando y venir colaborando obviamente con ellos, ¿no? Hay un elemento clave que me parece también fundamental y que lo leía en algunos de los artículos que nos compartía también el compañero Juan Gálvez, ¿no? Hoy en día, con el nuevo modelo de la escuela mexicana, pues le da muchísimo sentido a la función que ha venido haciendo el CONAFE, ¿no? Cómo poner en el centro de atención lo comunitario como un elemento fundamental, y no solamente ponerlo como un centro de atención, sino también reflexionar en esos 4 ejes fundamentales, esos 4 campos formativos y esos 7 ejes fundamentales, porque una de las funciones que tiene el CONAFE y que nos debería de importar a la mayoría de las instituciones es cómo conservamos esos procesos identitarios, ¿no? Ese sentido social que tiene la comunidad, y cómo vamos generando algunas iniciativas que vayan permeando, obviamente, en el desarrollo y en el progreso finalmente de esas comunidades, ¿no? Bueno, eso me parece algo fundamental, porque precisamente, pasando al segundo tema que quiero abordar en este diálogo, es cómo estos procesos educativos, cuando empiezan a ser reflexionarios desde lo comunitario, pues no solamente fortalece este ejercicio del pensamiento crítico que deberían tener obviamente todos los espacios sociales, sino vamos generando procesos dialógicos que van permitiendo no solamente el reconocimiento del contexto, sino también esta mirada multidisciplinaria y holística que deberíamos de tener la mayoría de la sociedad donde nos vamos involucrando. Y en esta lógica, pues obviamente un precursor, como ha sido Paulo Freire, que obviamente también el doctor Gabriel Camara han venido reflexionando sobre este acompañamiento cara a cara, ¿no? Que es importantísimo y que es una función que tiene obviamente el CONAFE, y que ha sido una riqueza que también esta institución pues ha venido permeando, ¿no? A partir de estas desigualdades que ya mencionábamos, por este contexto que es tan rico y tan importante en esta gran diversidad lingüística y cultural que existe, no solamente en nuestro estado, ¿no? Sino a nivel nacional. Pero obviamente nuestro estado se refleja con una peculiaridad y una particularidad importante por esta cuestión binacional que permea también a zonas rurales y que permea obviamente a todo este contexto social donde se ha venido desarrollando el CONAFE. Y en ese sentido la pedagógica ha sido una instancia interesante en esta reflexión, ¿no? Cómo no solamente dedicarnos a esta formación y profesionalización de los docentes, sino también cómo vamos impactando a través de ciertos procesos de intervención en los propios contextos donde el CONAFE tiene un ámbito de acción muy, muy interesante, ¿no? Entonces, obviamente, esta lógica de pertenencia, desde lo comunitario es tan significativo, lo educativo y, ¿por qué no?, obviamente, lo escolar. Y eso obviamente va promoviendo y generando transformaciones en los espacios donde se va involucrado, ¿no? Entonces, a partir de ese acompañamiento que hemos tenido con los estudiantes, pues hemos ubicado precisamente una de las grandes tareas que tiene el CONAFE, y cómo ha venido a través de ir permeando, ¿no? Como ya lo señalaba también el compañero Juan Gálvez, algunas situaciones a las que se ha venido enfrentando el CONAFE, pero no ha perdido este sentido, ¿no? Y esta finalidad que es el interés de ir generando mayores condiciones e ir empoderando a esas comunidades a partir de la reflexión y ese sentido social que, reitero, es importantísimo en el desarrollo de los grupos, ¿no? Y bueno, y en un segundo momento quisiera cerrar con esta idea de cómo se puede ir interviniendo a través de estos procesos comunitarios en los contextos socioeducativos. Y bueno, en ese sentido,
pues ha habido grandes aportaciones. Ya hablaba yo hace rato de este doctor Gabriel Cabrera sobre esas comunidades de aprendizaje y cómo a través de estos documentales, por ejemplo, de Maravillas, que me parece un documental interesante, ha venido permeando, ¿no? Esta figura del tutor y del tutorado, y cómo estos roles que me parecen fundamentales y que son importantes porque también los incentivamos desde la pedagógica, que los aprendizajes y las enseñanzas no se reducen a un sujeto, sino que se comparten, se rolan, y eso va generando también ejercicios interesantes de reflexión en esta idea dialógica y en esos procesos de diálogo que van teniendo quienes están viviendo sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, es interesante y creo que sería fundamental cómo ir registrando estas prácticas educativas a través de las experiencias que el mismo CONAFE ha venido desarrollando. Y creo que sería un escenario de investigación y de intervención educativa que tendríamos que explorar desde la pedagógica, porque nuestra lógica no solamente es el sentido de generar nuevas formas de entendimiento, nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje a los maestros en las escuelas regulares, sino cómo también impactar en esos escenarios del CONAFE para poder generar, reitero, esta red de colaboración y de apoyo para ir incentivando mejores procesos, ¿no? Y que estas prácticas educativas pudieran estarse registrando. Y otro elemento que me parece fundamental, por eso digo que la NEM hoy en nuestro país hace mucho eco al CONAFE en cómo vamos recuperando esos contextos socioculturales y cómo vamos generando esas apropiaciones para ir conservando, reitero, las identidades y esas particularidades que tienen en esta gran diversidad lingüística de los contextos donde el CONAFE se ha venido desenvolviendo. Entonces, considero que hay mucho que hacer, obviamente, hay mucho que hacer por parte de nosotros desde esta perspectiva, desde la pedagógica, pero seríamos buenos aliados porque somos una institución, como ya lo mencionaba, pública federal y que nos encontramos ubicados a lo largo y ancho del país, y creo que podemos ir colaborando, ir fomentando, ir incentivando otras estrategias más de las que ya ha venido desarrollando el CONAFE, o diseñar quizás algunas nuevas de manera conjunta para irnos apoyando e ir impactando. Y cerraría con una experiencia, precisamente algo que hemos venido también impulsando a través de esta licenciatura en intervención educativa. Tuvimos un proyecto hace muy poco de una chica que se tituló en la licenciatura, un proyecto ella tuvo una estancia en España y se vinculó con un espacio en condiciones de vulnerabilidad, refiriéndome a un espacio escolar, y desarrollaron un proyecto sobre patrimonio comunitario. Me pareció una idea interesante porque el conservar el patrimonio cultural de estos espacios sociales, pues son fundamentales para todos y para todas, ¿no? Sobre todo cómo vamos motivando y conservando, y que eso vaya generando también procesos de reflexión, y qué importante a través de este diálogo que se tuvo entre diferentes agentes educativos para seguir fomentando, reitero, escenarios, diálogos que permitan rescatar, ¿no? Y seguir conservando esos espacios que me parecen fundamentales para los procesos educativos que las instituciones pudiéramos estar generando e incentivando. Bueno, yo lo dejaría hasta aquí, creo que mi tiempo ya se agotó, pero pues seguiremos en el diálogo con las preguntas, así que agradezco mucho nuevamente la invitación. Pues muchísimas gracias, Juan Gabriel. Pues de verdad que el escucharles, colegas, tanto lo que nos comentó en un primer momento Rocío de su experiencia, el doctor Juan Páez, y ahora tú, doctor Juan Gabriel, definitivamente en el caso de las coincidencias que tenemos, y creo que es bien importante, porque en esto que le llamamos en el argot educativo, la articulación educativa entre las distintas instituciones, creo que eso es algo bien importante para clarificar el cómo se pueden generar desde las experiencias del CONAFE, pues esta articulación con instituciones, en este caso con la Universidad Pedagógica Nacional y con el IDE, el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. Y en esto muy atinadamente que mencionas, Juan Gabriel, en el CONAFE, pues el modelo que estamos instrumentando en la actualidad, pues es el que denominamos educación comunitaria para el bienestar, que precisamente pues nosotros lo vemos como una perspectiva amplia de la educación que trasciende la visión de lo que le llamamos la educación escolarizada a un modelo donde toda la comunidad tiene la posibilidad de aprender y también de enseñar. Es algo bien importante. Uno de los pilares de la nueva escuela mexicana, precisamente, que propone colocar a la comunidad en el centro, en el CONAFE, con educación comunitaria para el bienestar, pues lo hacemos latente.
¿no? Y ahora sí, en los últimos años, con este modelo, el medio es lo que le llamamos la relación tutora, ¿no? Esta propuesta pedagógica, precisamente nuestro director general, el doctor Cámara, inició por ahí a finales de los 90 con el trabajo de la posprimaria, donde establece una propuesta pedagógica donde la tutoría, hay un tutor y hay un tutorado y hay un objeto de estudio para quienes pues hemos dado o recibido tutoría. Es algo maravilloso, ¿no? Cuando se da ese aprendizaje entre iguales. Pero quiero retomar la parte que comentabas, Juan Gabriel, de lo que tiene que ver sobre todo con la comunidad del centro, porque nuestras comunidades de aprendizaje, como le llamamos nosotros, a nuestros servicios educativos, ¿sí? No son solamente servicios de escuela, son comunidades de aprendizaje, porque ahí coinciden y llegan todos. Es en la escuela, pero llegan los padres de familia, porque hacemos redes de aprendizaje. Y creo que esto es algo bien importante y potente, que nos clarifica que independientemente de estas distintas comunidades que atendemos nosotros en el CONAFE, que además sabemos que son comunidades no solamente vulnerables, sino vulneradas históricamente, y lo mencionaban ustedes muy atinadamente, con las líneas de investigación o lo que se ha generado, pues persisten barreras para estas comunidades para acceder a la educación, a estas distintas poblaciones, así sean pues poblaciones indígenas en contexto de movilidad, de jornaleros agrícolas, población en situación de pobreza, o población que enfrenta incluso pues alguna discapacidad o alguna barrera, y quienes viven en localidades rurales. Vean ustedes que es bien interesante, porque independientemente de lo que podemos ver de estas poblaciones, el CONAFE, pues a nivel nacional, pues atiende a miles y miles de comunidades que están en estos contextos, con esta propuesta que les menciono, que es la educación comunitaria para el bienestar, pero aún incluso con estos esfuerzos institucionales que se hacen en CONAFE, pues sigue habiendo comunidades, ¿no? con expectativas y que no necesariamente se cumplen. Entonces, si les parece, colegas, ahora vamos a pasar al segundo momento de este seminario web, donde vamos a cada uno de ustedes. Tenemos por ahí, primero tenemos unas preguntas que va a ser interesante que cada uno de ustedes nos contesten. Tanto Rocío como Juan Páez, como Juan Gabriel, tocayo, como le digo, ¿verdad? Hasta lo pensé, tocayo, dije, no te voy a decir tocayo, pero ya estamos en confianza. Entonces, oye, pues, somos puros Juanes. Sí, somos 3 Juanes y Rocío. Y Rocío, así que, pues, claro. los 3 Juanes. Entonces, si les parece, les voy a ir cediendo el uso de la voz ahora sí que en esta reflexión, donde los vamos a invitar que nos puedan ustedes compartir. Desde la visión, desde su espacio, desde la institución, entiendo que Rocío, ahorita que eres maestrante, Rocío, va a ser bien interesante esos hallazgos que nos va a dar esto que tú estás haciendo. Es decir, desde la institución, desde el espacio en el que ustedes están, ¿qué perspectivas visualizamos para la atención a estas poblaciones? Sabemos que ahorita Juan Gabriel nos decía, las políticas educativas actuales, al menos en la última reforma pedagógica y educativa con la nueva escuela mexicana, que muchos de sus sustentos, sabemos, epistemológico incluso, tiene que ver con las epistemologías del sur. Ya Juan Gabriel decía ahí, y nos retomaba mucho del sustento de nosotros de CONAFE, pues tiene en esta visión comunitaria de la pedagogía de la esperanza y otras visiones interesantes, ¿no? Que creo que nos da cuenta de visualizar y poner a la comunidad en el centro para transformar, que es una de las expectativas de la NEM, y yo les quiero decir la verdad, que en el CONAFE, pues creo que estamos en un proceso y lo podemos ver un poco más pues concretado, en algunas comunidades más o menos, pero sí es algo medular. Es decir, en los servicios de CONAFE nosotros no podemos existir si no hay comunidad, porque la comunidad es el insumo. Entonces, desde su espacio institución, ¿qué perspectiva vislumbra, colegas,
para la atención a estas distintas poblaciones que ustedes ya las tienen muy bien pues identificadas, mapeadas, es parte de su quehacer institucional, profesional, de investigación. Es decir, ¿qué expectativas visualizamos para estas distintas poblaciones? Ya ustedes nos mencionarán las poblaciones que ya lo hicimos, y desde la visión, a lo mejor al aprovechar desde lo institucional, hablando de CONAFE, ¿no? O hablando incluso del sistema educativo, porque aquí no lo vamos a cerrar solamente al CONAFE, en la experiencia, ¿no? ¿Qué se tendría que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer las distintas instituciones? Creo que ya ustedes incluso ya lo mencionaban y nos daban cuenta incluso de experiencias de investigación, que creo que eso también es una oportunidad. Esto que está haciendo el IDE con Rocío creo que es algo bien interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo se tiene que documentar todas estas experiencias. Pero, ¿qué se tendría que hacer o generar para cumplir o coparticipar desde su ámbito, colegas, con el derecho a la educación, las expectativas con estas poblaciones? Es decir, si les parece, les voy a ir dando el uso de la voz para que nos puedan comentar de manera abierta, con confianza. Empezaríamos con usted, Rocío, a ver qué nos puede comentar, de favor. Hola. Bueno, yo creo que como institución, pues el IDE puede realizar más investigaciones que estén enfocadas en las necesidades específicas de las personas, de esas comunidades, como mencionan, mejor diagnósticos contextuales para entender y visibilizar los desafíos que atraviesan las diversas poblaciones, ¿no? No nada más a lo mejor los de CONAFE, sino de diferentes pues, ámbitos o grupos, ¿no? También este tipo de investigaciones pues nos ayuda más que nada para conocer quiénes son las personas, conocerlos desde su contexto y no desde afuera, sino integrarte un poquito más para lograr comprender esos retos y necesidades que presentan cada una de estas pues zonas vulneradas, ¿no? Creo que se podría complementar un poquito mejor el doctor esta pregunta en específico. Muchísimas gracias, Rocío. Es decir, lo que usted nos comenta creo que es algo bien importante, ¿no? Desde las instituciones de educación superior, en base pues a sus funciones sustantivas, ¿no? Ya ustedes nos fueron dando incluso pues algunos ejemplos, ¿no? Al respecto de no solamente de documentar las prácticas, por ahí nos comentaban los colegas, ¿no? Sino además pues de generar conocimiento, ¿no? Creo que es algo bien importante que todos los actores distintos pues podamos tomar en consideración, no solamente las maestras y los maestros, sino también pues tomadoras y tomadores de decisiones, ¿no? El cómo puede ser un insumo pues para generar sobre todo políticas públicas educativas pues más pertinentes y relevantes y de impacto en los contextos. Muchísimas gracias, Rocío. Ahora, doctor Juan Páez, ¿qué nos puedes comentar, de favor? Sí, gracias, maestro Juan. Bueno, primero dime cuánto tiempo tengo para no extenderme, porque se hizo como una lista de Santa Claus. Adelante, doctor, es abierto, no te preocupes. Ok, bueno. Mira, yo quiero aclarar que te hablo desde la perspectiva como investigador de aquí del Instituto, del IDE, y de lo que en estos años pues he podido observar a través de mi propia investigación, pero también de la investigación que he dirigido con mis estudiantes, ¿no? Yo veo esfuerzos muy importantes para la inclusión educativa de parte de la Secretaría de Educación de Baja California, porque, por ejemplo, está la Coordinación Estatal de Educación Migrante, la cual sé que acaba de abrirse la dirección de inclusión, que iba a estar el maestro Hugo aquí, pero bueno, ese es un gesto de inclusión muy importante que tiene sus antecedentes desde la década de 1990 con el PRONIM, y que la mantuvo el gobierno, y se ha preocupado por la población de los niños familiares de jornaleros agrícolas migrantes. Ese es un aporte bastante importante de parte del Estado para atender específicamente a esta población
que es de las que se sabe que es de las de mayor vulneración en el país, ¿no? Incluso. También vemos como un buen esfuerzo esta creación de la Dirección de Inclusión, como decía, que es reciente, pero que agrupa a esta Coordinación Estatal de Educación Migrante, a las escuelas indígenas, a la cuestión de los albergues, a la educación especial. La vemos como bastante grande, pero yo creo que si se le inyectan recursos suficientes, pues creo que puede ser también muy buena política, muy buen programa para atender a esta diversidad de población vulnerable. Por otro lado, también reconocemos el trabajo del PROVEM, del Programa Binacional de Educación Migrante, que pues ya tiene muchos años también, y que empezó a atender sobre todo a los retornados de Estados Unidos. Sin embargo, ahora se ve presionado, o al menos es como lo vemos nosotros, atender a otros públicos que también necesitan, que tampoco son nacionales, que vienen de países como Haití o sudamericanos o centroamericanos, y que también ahora se le están sumando a las tareas que tenía el PROVEM estas nuevas tareas que no son para nada fáciles, ¿no?, de cumplir, por lo mismo que decía que siguen llegando migrantes y el PROVEM pues tiene un presupuesto, ¿no?, que lamentablemente no es muy amplio. Entonces pues creo que lo que hemos visto es que hacen hasta donde pueden, pero bueno, esas cosas las vemos como positivas dentro del panorama, de las perspectivas de lo que hemos podido ver en el Estado. Y ya en cuestiones como áreas de oportunidad, detectamos algo que se ve a nivel nacional y que tú seguramente estuviste en el foro de Mejor Edu, maestro Juan, descoordinación entre instituciones, sobre todo para la atención, para dar seguimiento a la atención de esta población vulnerable. Es decir, que el CONAFE tiene su propio registro para su registro de control escolar, digamos. Las escuelas del subsistema para atender a los niños de familiares jornaleros tienen otro. El INEA, que también atiende a población vulnerable, tiene el propio. Entonces, lo que dice la literatura y lo que creo que también nosotros vemos es como ayudaría a que hubiera una coordinación o un trabajo interinstitucional para ir dándole seguimiento y atención específico a estos diferentes públicos, ¿no? También, pues, vemos un poco de falta de seguimiento a los programas en cuestión de presupuesto. Por ejemplo, se acabaron los programas de atención específica para los niños de familiares de jornaleros agrícolas migrantes. Ahorita no cuentan con un programa específico. O sea, muchos, si ustedes hablan con maestros de este subsistema, pues añoran lo que fue el PRONIM, ¿no? Lo que fue el PRONIM en su momento, ¿no? Entonces, ahorita, en estos momentos, no hay un programa específico que los atienda. Tampoco hay un programa específico para los migrantes internacionales y en específico para lo del CONAFE, para las comunidades que atienden el CONAFE, lo que hemos visto a través de la investigación que está realizando Rocío, pues es también una falta de seguimiento o acompañamiento a las propias comunidades, ¿no?, que son tan importantes en la gestión de los servicios educativos, son un sujeto principal que va a determinar si se dan o no si se cumple o no el derecho a la educación. Tiene mucho que ver, y más ahora que en el nuevo modelo de educación comunitaria para el bienestar se está hablando de autogestión. Entonces, vemos ahí un poco de que las comunidades están un poco solas y que va a depender de la constitución de cada comunidad si realmente llegan a concretarse los servicios educativos o no. En el caso comparativo que está haciendo Rocío, pues vemos una institución que depende de una congregación religiosa que, digamos, que tiene una escuela que parece escuela privada por los materiales, por
calidad de la institución, por la calidad de la infraestructura, por su manera de gestión muy vertical de directores hacia abajo. Y por otro lado vemos la comunidad del noroeste de Ensenada, que ahí la comunidad sí realmente está haciendo todo lo posible por sacar adelante su escuela, y como decía Rocío, hacen colectas y muchas cosas para poder hacer esto realidad. Sin embargo, creemos que algo que se podría hacer, y un poco me adelanto a la respuesta a la segunda pregunta, es mayor acompañamiento hacia las comunidades, ¿no? Vemos como una situación que persiste como problemática, que la cuestión de la interculturalidad sigue se enfrascando para las poblaciones indígenas o poblaciones de indígenas migrantes. Pero este modelo de la interculturalidad para todos que ya se propuso desde el 2000 con la creación de la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe, que ahora se fusionó con la indígena, no tuvo realmente una presencia en la realidad. O sea, realmente lo intercultural se sigue pensando a estas poblaciones indígenas y no se ha logrado, digamos, que se entienda como algo que todos tendríamos que tener en las escuelas para entendernos, ¿no? Para comprendernos y no pensar que lo intercultural debe ser algo que deben estudiar los indígenas, ¿no? Y esto trae esta visión de la interculturalidad solo para las poblaciones indígenas, trae un grave problema que es cuestión de las lenguas. Vemos con mucha preocupación la pérdida gradual de las lenguas yumanas, sobre todo en Baja California, que todos sabemos que es un problema, pero no vemos ningún esfuerzo especial para realmente que se promuevan entre las nuevas generaciones. Hay algunos esfuerzos que hemos visto en escuelas Kumeyaay, por ejemplo, que las señoras van y dan clase, etcétera, pero no hay un esfuerzo mantenido que pueda darle seguimiento a estos esfuerzos, ¿no? Y bueno, y como decía, tengo una cartita a Santa Claus. ¿Qué se tiene que hacer? Pues obviamente mayor presupuesto a las instancias. O sea, que la Dirección de Inclusión tuviera un buen presupuesto, que el PROVEM tuviera mayor presupuesto para formar docentes, por ejemplo, que obviamente que el CONAFE tuviera mayor presupuesto para este acompañamiento a las comunidades que convendría mucho que se hiciera, ¿no? Y esto podría dar una mayor sensibilización a los equipos docentes y directivos, que realmente lo que hemos visto es que falta mucha sensibilidad de parte de los docentes a las trayectorias de movilidad que traen los estudiantes. Es decir, se les integra, pero no se les reconoce esa trayectoria a veces tan problemática, tan difícil socialmente, que ellos vienen acarreando junto con sus familias, ¿no? Otra cosa, el currículum vivido más inclusivo, ¿no? Porque hemos visto que en las escuelas lo que sucede es una cuestión de asimilación, o sea, de que sigue habiendo esta idea que la cultura mexicana es la dominante y es la que tienen que asimilar los que están llegando, y se deja de reconocer las diferencias culturales de quienes llegan, ¿no? O sea, no se les reconoce su lengua, se invisibilizan lo que ellos traen socioculturalmente. Entonces, es decir, se dan procesos más bien de asimilación que de procesos realmente interculturales en el que se respeten y se reconozcan las diferencias, ¿no? Obviamente, estabilidad laboral es necesaria para cualquier mejoría que queramos del sistema. Estabilidad me refiero a las escuelas, por ejemplo, indígenas multigrado, donde vemos que muchos se les tienen adeudos de mucho tiempo, que muchos están sin ser reconocidos, con interinatos eternos, que no consiguen plaza, todo eso, ¿no? Que pues ya es un viejo lastre que tiene la cuestión educativa. También un poco convendría transparencia en el financiamiento
a cómo se financian las escuelas, por qué algunas consiguen financiamiento, por qué otras no. Eso también, transparencia en las formas de financiamiento, más apoyo de las supervisiones a las escuelas en situaciones de vulnerabilidad, sobre todo escuelas multigrado. Hay días que las escuelas multigrado tienen que cerrar porque el director tiene que ir a llevar sellos a la supervisión y al día siguiente cierra temprano porque tiene que regresar por los sellos. Entonces, creo que ahí faltaría como más apoyo a ayudar a mantener el tiempo de enseñanza, ¿no? Más recursos para el programa de jornada ampliada. Sabemos que está el PETCO, pero creo que sobre todo en las comunidades vulneradas es un programa que en su tiempo, como escuelas de tiempo completo, funcionó muy bien, benefició a muchos. Hay evidencia. Aquí en el IDE, la doctora Tinajero realizó, como les decía, un estudio muy, muy amplio sobre estas escuelas y uno de los resultados fue que las escuelas se beneficiaron de este programa ya desde el hecho de recibir alimentación, ¿no? Desde ese solo hecho. Ya como por último, ¿no? Vemos como una desventaja que la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva no se ha publicado. La conocemos, pero no se ha difundido, no se ha publicado formalmente. Entonces está ahí la Estrategia Nacional, pero pues no vemos como pues una cosa que no entendemos por qué no se ha publicado, ¿no? Y bueno, pues hasta ahí la dejo porque ya me amplié mucho. Gracias. No, pues muchísimas gracias, tocayo, doctor Juan Páez. Pues creo que nos hablaste de muchas dimensiones, bien interesante a considerar. Qué bueno que este seminario va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube, porque creo que nos están dando, colegas, pues muchos referentes importantes desde distintas ópticas y visiones. Tú ahorita nos haces ahora sí que todo un recuento, ¿no? No solamente de retos y desafíos, sino de algunas perspectivas asociadas a cuestiones que tienen que ver pues con recursos y con procesos, y en esta parte del andamiaje institucional. Creo y considero que esto que estamos haciendo pues es un buen comienzo, ¿verdad? Porque la articulación, la vinculación y la colaboración entre las instancias pues es de suma relevancia, ¿no? Pero sí creo que nos das cuenta, doctor, de estos retos y desafíos que vivimos en la atención a estas poblaciones, y creo que sitúas, fíjate, algo bien interesante que tiene que ver, si tenemos un andamiaje institucional, pero en ocasiones es bien interesante, ¿no? Digo porque nosotros, yo como coordinador territorial de CONAFE, pues lo vivimos, ¿no? Para atender a ciertas poblaciones muy, muy específicas, jornaleros agrícolas, poblaciones indígenas, tanto nativos como migrantes establecidos, población en contexto de movilidad nacional e internacional. Pues sí, se han generado algunos acuerdos, algunas mesas, pero creo que sí es bien importante en estas mesas. El otro día lo comentaba con unos colegas de la Secretaría de Educación, que sobre todo ustedes, ¿no? Actores externos a las instancias federales, estatales o municipales, investigadores académicos, creo que es bien interesante que ustedes sean parte de esto, ¿no? Para que lo visualicen, clarifiquen, pero además que se pueda documentar todas estas prácticas. Pues muchísimas gracias, doctor Juan Páez. Nos dejas por ahí alguna tarea bien importante también, que en el modelo de educación comunitaria para el bienestar clarificamos, porque es cierto, en el caso de la asesoría y el acompañamiento, sobre todo por la ubicación de las comunidades, también la que tenemos en el CONAFE, pues a veces es muy difícil llegar, ¿no? Yo en mi experiencia, lo digo porque lo digo con mucho orgullo, pues yo fui instructor comunitario del CONAFE hace ya 30 años. Yo estuve en una comunidad rural en San Quintín, un rancho agrícola migrante, por allá por la carretera del observatorio, y pues era muy difícil, ¿no? el acceso, y para nuestra figura de acompañamiento pues a veces se complejiza, ¿no? Te agradezco muchísimo, doctor Juan Páez, por esto que nos comentas, asociado a no solamente a perspectivas, que creo que es algo bien interesante, sino que también pues esboza, ¿no? Tú hablabas de una cartita, creo que es algo bien interesante, ¿no? Porque para hacer el cambio no solamente es visibilizar,
sino que se tienen que tomar distintas dimensiones. Pues muchísimas gracias, doctor Juan Páez. Ahora te damos el uso de la voz, doctor Juan Gabriel, para que tú nos puedas comentar de favor en estos interrogantes, esto que yo comentaba, asociado desde la visión institucional profesional, pues ¿qué perspectiva se vislumbra para la atención a estas distintas poblaciones? Y el doctor Juan Páez nos hablaba de una línea bien interesante asociada a la educación intercultural, ¿no? Que intercultural, pues deberíamos de ser todas y todas la educación en general. Y esta parte que tiene que ver con el cumplimiento al derecho a la educación, con los retos y los desafíos que vivimos con atención a estas poblaciones. Cito un dato, por ejemplo, nosotros que atendemos a la población en contexto de movilidad internacional o nacional, en algunos albergues del DIF que tenemos en Tijuana, tenemos estudiantes que solamente los atendemos algunos una semana o 2 semanas, están con nosotros y luego pues se nos van aún más, ahora sí que aún se nos van aún más rápido que lo que pensábamos que teníamos en el modelo de los campos agrícolas migrantes, ¿no? Que vamos con los ciclos agrícolas. Entonces ahí ese es un reto bien interesante y complejo para nuestros educadoras. ¿Qué nos puedes comentar, doctor Juan Gabriel, al respecto? Sí, pues voy a complementar un poco lo que ya decía Juan Páez, que me antecedió. Yo soy de la idea que se debe conservar esa perspectiva socioantropológica porque no la podemos perder. En un modelo de enseñanza-aprendizaje es una herramienta fundamental para no perder de vista que independientemente de la condición de vulnerabilidad que tiene la población, es un ser humano que requiere de la atención. Entonces, desde ahí, esa perspectiva me parece fundamental y eso rompe también, y obviamente coincido con Juan Páez, que la educación intercultural no es solamente para grupos indígenas, es para cualquier población que esté en condiciones de movilidad y de vulnerabilidad. Desde ahí este principio creo que no solamente nos remite a repensar la perspectiva, sino repensar el modelo educativo de cualquier institución, sea CONAFE o sea cualquier otra institución, porque hoy con el nuevo modelo de la escuela mexicana nos invita a repensar precisamente eso, ¿no? Y lo digo porque con esta perspectiva que tú también, Juan Gálvez, iniciabas señalando sobre el modelo de las pedagogías del sur, pues ahí están pues grandes aportaciones de muchos de los teóricos respecto a los modelos educativos que deberíamos de tener y que deberíamos de repensar bajo esta lógica de que el contexto sociocultural de un individuo es el elemento fundamental de análisis para poder enfocar cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde ahí creo que nos remite a flexibilizar la parte curricular, nos remite a repensar estos procesos que tenemos desde esta idea del enseñante y del aprendiz. Yo hace rato yo le decía, en la escena no queda fijo, esto está en movimiento, porque precisamente tanto yo aprendo de los estudiantes, en los que ellos se involucran, tanto ellos se conciben como enseñantes a partir de que están compartiendo precisamente sus áreas y sus momentos y sus cotidianidades y todo lo que se empieza a naturalizar de repente en algunos contextos que para uno es importante desde estos modelos educativos. Entonces, eso me parece fundamental porque también tú ya lo señalabas, Juan Gálvez, el fenómeno de la migración y de las condiciones de vulnerabilidad o de movilidad, si quiero ser más amplio, pues también se han complejizado y han cambiado también de la escena, de cómo anteriormente se movilizaban y se generaban esas condiciones. Hoy, pues no solamente pensamos en indígenas, pensamos en cuestiones hasta de educación especial de estos niños que de repente también están en esas condiciones de vulnerabilidad. Y también nos permite tener en claro que el derecho a la educación, pues todas y todas tienen ese derecho, ¿no? Entonces eso también es un elemento fundamental que entra en escena y que nos permite también pensar en cómo podemos generar una red de colaboración, como también lo mencionaba antes. Yo creo que entre más colaboremos, mayor atención tendríamos porque también hay que eliminar esta idea de la cobertura, porque a veces se pensaba que la cobertura ya iba implícito la equidad y la igualdad, cuando esto también obviamente no ocurría, y esto también generó que los espacios escolares regulares generaran tantos procesos de exclusión, que precisamente el CONAFE, pues hoy en día sigue atendiendo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo hacemos que esto ya no se siga suscitando y que vayamos generando también esas condiciones, no solamente de atención, sino del conservar, ¿no?
esos procesos identitarios que también ya se mencionaban, y que esta diversidad lingüística y cultural es fundamental en cualquier espacio donde hay un proceso educativo. Creo que eso no lo podemos perder de vista, y ha habido muchas aportaciones, ¿no? También ya lo mencionabas tú de las comunidades de aprendizaje bajo ese enfoque de lo que fue pensado y que hoy en día sigue siendo un elemento fundamental, seguirlo retomando, y cómo vamos haciendo partícipes, ¿no?, a todos los agentes educativos que deberíamos estar involucrados para estar generando esos procesos que son fundamentales. Entonces, reitero, hay que pensar muy bien en un modelo, no solamente de los niños y las niñas, sino también de esas edades preescolares, ¿no? Hoy la educación inicial es un elemento fundamental en el sistema educativo, y que también repercute en esos contextos, y que son fundamentales seguirlos impulsando y seguirlos fortaleciendo. Reitero, esta idea del sistema monolingüe, que también ha sido muy limitado y con un poco reconocimiento, creo que es importante también seguirlo fomentando por las instancias en las que ya nos hemos venido involucrando. Nosotros nos hemos vinculado mucho con esta instancia que ya mencionaba Juan Páez, el PROVEM. Hemos hecho estrategias de colaboración para formar y actualizar maestros, pero el presupuesto pues es muy pequeño, o sea, hacen iniciativas, se termina y no hay continuidad, y creo que el gobierno ahí tiene un espacio de acción muy importante también para seguir fomentando, ¿no?, estas colaboraciones, y seguir permeando también a esos contextos en condiciones de vulnerabilidad. Yo creo que también hay que transitar de estas prácticas en esas cuestiones vivenciales, sino más bien unas prácticas educativas más experienciales que nos permitan sistematizar, porque he leído muy poco, ¿no?, en el contexto de algunas investigaciones en el CONAFE y en algunos otros espacios que puedan registrar esas investigaciones en poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, y creo que es relevante que se pueda difundir y que se pueda masificar esta información, porque nos permitiría a quienes nos dedicamos a la formación y a la actualización docente tener referentes de cómo acercarnos, ¿no? Lo hemos hecho en otros espacios, bajo otras condiciones, pero es muy distinto. Si retomamos que el espacio comunitario es un elemento fundamental de información para quienes nos dedicamos a esto, pues qué mejor, ¿no?, tener una mejor aproximación a partir de algunos escenarios que nos permitan poder recabar alguna información. Y algo que me parece también fundamental del CONAFE es que, aun cuando ya se ha señalado, ¿no?, por esos pocos presupuestos que se han tenido, pues ha logrado, ¿no?, salir adelante y tener una participación importante, ¿no?, en esos contextos. Pues yo lo dejaría a grandes rasgos esto, y quiero regresar a la idea inicial, porque precisamente un servidor que se dedicó al tema de la educación de los sordos, pues encontramos que esta población, por más condiciones que los involucraron en la idea de la educación especial, pues no tienen esa connotación, porque su problema es de comunicación, ¿no? Independientemente de la insuficiencia auditiva, su problema es de comunicación. Entonces transita en otro escenario que ya mencionaba yo, esta perspectiva socioantropológica, porque hablo de cultura y de lengua, y es una manera en la que hemos fortalecido un espacio como ellos en condiciones de vulnerabilidad, en que puedan tener un proyecto profesional, ¿no?, en las instituciones educativas. Pues a grandes rasgos me gustaría dejarlo hasta aquí. Tocayo Juan. Muchas gracias, Tocayo, doctor Juan Gabriel. Pues qué interesantes reflexiones nos invitan y nos acotan, ¿sí? Asociado no solamente, y yo creo que lo decían muy atinadamente, ¿no?, cuando hablamos de la atención a estas poblaciones y el reto que implica el derecho a la educación, esta visión asociada a que niñas, niños, adolescentes, jóvenes, sobre todo, ¿no?, ingresen, permanezcan, concluyan, aprendan, porque al fin y al cabo es el derecho al aprendizaje. Creo que es algo bien importante que nos establece no solamente el artículo 3º constitucional, sino también nos habla de los lazos entre escuela y comunidad, nos habla de generar el máximo logro de aprendizaje de los estudiantes y que ellos tienen que participar. Nos refiere esta visión. Y en esto que comentan ustedes, creo que da cuenta, en el CONAFE, pues ciertamente somos una institución que ha innovado por lo largo de 53 años, ¿no?, distintas propuestas pedagógicas de atención a estas poblaciones, pero nosotros hemos visualizado que ahora que instrumentamos el modelo de educación comunitaria para el bienestar y la relación tutora y generar esas comunidades de aprendizaje,
donde todas y todos participan. Yo todavía me maravillo, la verdad, cuando veo a niñas y niños, pues desde preescolar, haciendo demostraciones públicas de lo aprendido y cuando manifiestan esto que ellos aprenden de manera autogestiva. Pero igual lo vemos con la educación inicial, que ustedes saben es uno de los grandes retos que tenemos de la cobertura. Ya no diga la parte que tiene que ver con algo que en el CONAFE pues ya tenemos ya décadas trabajando, que son las prácticas de crianza y cómo en nuestras comunidades el trabajar las prácticas de crianza con padres, madres, cuidadores y personas embarazadas, pues clarifica, ¿no?, una visión distinta de la comunidad y del de hacer. Vean ustedes, y antes de pasar al siguiente momento en el que tenemos por ahí una de las preguntas que nos han hecho, la atención del CONAFE en el ciclo 22-23, vean ustedes a nivel nacional, atiende a 471,494 niñas y adolescentes, de los cuales cerca de 264,000 son de educación inicial y 200,000 son entre preescolar, primaria y secundaria. Contamos en este caso con 61,500 figuras educativas, de las cuales ¿sí?, cerca de 4,600 son de educación inicial, 40,000 entre preescolar, primaria y secundaria, ¿sí?, y tenemos 7,600 figuras de acompañamiento, que son los encargados de las microrregiones y las regiones, pero además atendemos a 45,306 servicios en distintas comunidades, 45,000 comunidades, de las cuales pues cerca de 13,800 son de educación inicial, 17,600 de preescolar, 9,000 de primaria y 4,700 de secundaria. Pero aún, vean ustedes, con esto que les estoy compartiendo de estas cifras, todavía, según la última cifra de integración territorial asociado al INEGI, pues todavía hay cerca de cientos de localidades, comunidades y poblaciones que no se cumple con el derecho a la educación. Es decir, el reto que tenemos en nuestro país es un reto amplio, la verdad. Yo lo digo y lo reconozco, no solamente porque regresé después de 20 años a esta noble institución que es el CONAFE, sino que la labor que hace instituciones como CONAFE no solamente es titánica, incluso con los contextos que nos corresponden, sino que el reto nacional para todas y todos en el país de cumplir con el derecho a la educación, pues es muy complejo, ¿no? Según estas cifras, vean ustedes que hay cerca de 30,300 localidades que se encuentran en estos contextos de marginación, ¿sí?, donde hay todavía un cúmulo de personas, ya no digamos estos fenómenos de la población en contexto de movilidad que no se cumple con este derecho a la educación. Entonces creo que es un reto muy grande que tenemos todas y todos en nuestro país, y creo que ustedes lo decían muy bien. Esto solamente podemos ahora sí que el atenuarlo, tener una perspectiva, pues hacerlo en colaboración, en coordinación, pues todas las instancias, y para nosotros, para el CONAFE, los distintos actores como ustedes, ¿no?, las instituciones de educación superior, las universidades, etcétera, pues son aliados estratégicos, ¿no? Y creo que eso es algo bien importante. Entonces, ya vamos a pasar, si les parece, y lo vamos a hilar. Vamos a hacer una última intervención, ya para cerrar, en el que tenemos por ahí una pregunta, y les parece una pregunta que tenemos ahí del público, y ya de una vez aprovechamos para cerrar, si les parece, porque ya estaba viendo, ya miren, aquí ya estamos con el tiempo, que nos puedan hacer una reflexión de esa pregunta y de una vez ir cerrando. Si les parece, vamos a juntar estos momentos, ¿no? Y fíjense que precisamente esa pregunta tiene que ver con la nueva escuela mexicana. En esta visión de la nueva escuela mexicana que nos visualiza a la comunidad en el centro, ¿no?, a esta parte de una educación comunitaria, y la pregunta va hacia allá, ¿no? Desde su experiencia, desde su óptica, desde su espacio en el que se desempeñan en estos distintos espacios, ¿no? ¿Qué perspectivas, colegas? ¿Qué perspectivas ven ustedes asociado a la nueva escuela mexicana, ¿sí?, y estos contextos distintos? ¿Qué perspectivas ven ustedes en esto que nos refiere del desarrollo del pensamiento crítico y todas las consignas que nos establece la nueva escuela mexicana?
que se han logrado concretar. En el CONAFE hemos concretado algunas, quiero comentar, pero nos interesa desde su visión, ¿no? ¿Qué perspectivas ven ustedes asociado a Nueva Escuela Mexicana y estos contextos o poblaciones de atención? Y ya si una vez nos quieren dar un mensaje de cierre, pues adelante. Y vamos a iniciar con usted, Rocío, de favor. Bueno, gracias. Creo que mucho de lo que viene con la Nueva Escuela Mexicana ya ha venido con CONAFE desde años atrás. De hecho, la primera vez que lo leí, dije, me llevó a cuando yo era líder, en ese entonces líder comunitario, sentí que era muy apegado, ¿no? Muchas de estas cosas ya se vienen haciendo desde hace muchos años, incluso. El que haya convertido en cierta parte comunitaria, pues hace que se involucren diferentes personas, diferentes perspectivas, y enriquece el conocimiento de los alumnos, ya que no solamente se contempla lo que ven dentro del aula, sino de lo que hay en sus entornos, con las personas que se rodeen, sus experiencias más, ¿no? ¿Qué más? Pues por mi parte yo creo que sería todo. Felicitarlos, están haciendo un trabajo excelente y pues es un gusto seguir trabajando con ustedes a pesar de muchos años y sobre todo estos 2 años que me han tratado tan bien y me han apoyado en todo. Pues muchísimas gracias, Rocío, por sumarse a este seminario web y porque siga, en este caso, lo veíamos, ¿no? Un reto importante, y lo decían los colegas, pues es documentar qué es lo que está pasando con estos modelos, lo que estamos haciendo en el CONAFE, estos distintos contextos, y pues usted le está abonando al respecto. Muchísimas gracias, Rocío, también por sumarse a este seminario web. Ahora te cedo el uso de la voz, doctor Juan Páez Tocayo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, muchas gracias. La Nueva Escuela Mexicana. Bueno, el texto de la reforma trae diferentes ejes articuladores, entre ellos la interculturalidad crítica, la valoración de la diversidad. Sin embargo, en los programas sintéticos no hay tanto de eso. Por ejemplo, está el eje que más cercano está a esta cuestión de la construcción de espacios interculturales. Está el eje de interculturalidad crítica, pero no lo vemos reflejado tanto en los programas sintéticos. Entonces, de manera que ahí se abre la posibilidad a las comunidades escolares, ¿no? A las diferentes culturas escolares, y cómo realmente van ellos a integrar partes de su realidad, de su diversidad, y realmente van a hacer un programa analítico que vea los programas sintéticos, pero también toma en cuenta la diversidad, las diferentes lenguas, las diferentes prácticas culturales, etcétera. Entonces, si tú me preguntas por el texto, lo veo bien, pero creo que tiene algunas dificultades en cuanto a que no se reflejan los ejes articuladores en su totalidad ya en los contenidos sintéticos, ¿no? Que es mucho de lo que muchos maestros se van a basar o se están basando, ¿no? Entonces, pues va a depender de cada escuela cómo lea la Nueva Escuela Mexicana y realmente qué incorpore de su población. Como les decía, tenemos la experiencia de una observación etnográfica en una escuela en Tijuana, donde está la Nueva Escuela Mexicana. Sin embargo, se toma muy poco de la diversidad cultural que se ve realmente en las aulas de la escuela. Entonces, creo que, repito, va a depender de cada escuela y habrá que observar, ¿no? Qué es lo que pasa realmente con
esta reforma, que bueno, ya tiene un año, ya hay algunos estudios, pero hay que continuar con la observación, ¿no? Pero sí señalaría que ya en el programa sintético, creo que faltaría un poco de, ahora sí que de contenidos que integren más a los beneficios de los ejes articuladores, por ejemplo. Y bueno, pues yo termino agradeciendo otra vez la oportunidad de conversar con ustedes, con el doctor Juan Gabriel de la UPN, tener la fortuna de estar con mi compañera Rocío y contigo, maestro Juan, de estar aquí en esta fecha tan especial que es el CONAFE, y reiterar pues nuestro interés por seguir, si ustedes nos lo permiten, pues seguir trabajando, haciendo investigación en los procesos tan importantes que realizan. Gracias. Pues muchísimas gracias, tocayo, doctor Juan Páez. Pues creo que igual nos das cuenta de muchos de los retos que tenemos en el sistema educativo, ¿no? Sobre todo cuando vamos a la concreción, ¿no? De reformas pedagógicas, educativas o modelos en este caso, ¿sí? Y sobre todo creo que tú retomas una parte bien importante de lo que le llamamos la NEM, ¿no? Ya está ahí este argot, ¿no? de la nueva escuela mexicana, porque ciertamente en esta propuesta curricular que pone a la comunidad pues, como un espacio social, cultural, productivo, incluso simbólico, requiere por ahí los planes y programas donde la comunidad en el centro. Y como creo que nos invita, ¿no? Nos invita a todas y todos en el sistema educativo, sobre todo a las escuelas, de replantearnos, ¿no? Este constructo interesante de lo que es la comunidad y cómo construimos el aprendizaje. Pues hay una oportunidad de suma relevancia al respecto de la nueva escuela mexicana. En el caso del CONAFE, pues ahí hemos hecho algunas cuestiones que va a ser bien interesante, y ojalá con esto que ya estás comentando, doctor Juan Páez, pues podamos seguir documentando todas estas prácticas y que puedan ser un insumo, así como decía Rocío, ¿no? Cuando lee uno de la nueva escuela mexicana, pues como que en el CONAFE uno lo ve concreto, ¿no? Con algunas visiones y perspectivas. Muchísimas gracias, doctor Juan Páez, por sumarte a este seminario web. Ahora te cedo el uso de la voz, doctor Juan Gabriel, en esto que mencionamos asociados a la nueva escuela mexicana y las perspectivas y con estas distintas poblaciones que atendemos. Adelante, Juan Gabriel. Pues retomo algunas ideas que tú mismo señalabas, Juan Galvez y la compañera Rocío, y obviamente Juan Páez respecto a esta perspectiva. Bueno, pues el CONAFE se adelantó a toda esta idea de cómo lo comunitario es fundamental, porque finalmente era su escenario, ¿no? Ahí radica el escenario del CONAFE bajo esta perspectiva de cómo ir haciendo que lo social sea una fuente fundamental, o esta idea sociocultural sea una fuente fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la nueva escuela mexicana pues retoma algunos preceptos, porque algo que está en el centro de esta idea y quiero señalar que es parte del modelo. Todavía no sabemos qué tanto esto va a funcionar en esa lógica en lo que ha sido construido, porque el mismo tocayo Juan ya lo señalaba, Juan Páez me refiero, sobre esta idea, ¿no? De lo que establece el modelo, porque finalmente lo que pretende es formar una nueva ciudadanía, ¿no? Reconstruir un tejido social, transformar espacios escolares, contribuir a una sociedad democrática. Digo, ese es el sentido de la escuela. El detalle es que el sentido de la escuela se había perdido hacia otras lógicas, y que no me gustaría entrar en una discusión esa idea neoliberal, ¿no? Que ha sido tan criticada en la escuela, finalmente en esos contextos de las escuelas regulares, ¿no? Pero es una fuente de análisis, finalmente, ¿no? Cómo ha sido esa trayectoria escolar y cómo hoy en día se está repensando esa trayectoria escolar. Pues hay muchísimas ideas que me llegan a la mente, ¿no? Cómo lograr que la educación intercultural tenga un efecto que debería de tener, ¿no? Como un elemento fundamental en estos procesos. Esta igualdad sustantiva que estamos buscando para todas las poblaciones, que también es parte del insumo del modelo. Esta cuestión de la justicia social, el cuidado del medio ambiente, la inclusión, los derechos humanos, que ya lo mencionábamos hace un momento y que hoy está en el centro de esa discusión, como también
Juan Páez lo mencionaba, en esos 4 campos formativos y en esos 7 ejes que tiene el modelo. Ahora, ¿hacia dónde va? Pues esa es una gran disyuntiva, ¿no? Y para eso estamos algunas instituciones educativas en cómo lograr que se pueda comprender el modelo y aterrizarlo finalmente en la práctica, porque una cosa es lo que está escrito y la otra es cómo rompemos con esas prácticas tradicionales que han venido teniendo los docentes a lo largo y ancho de esto, del país y de lo que ha sido la educación básica, media superior y por qué no hablar en la universidad, pero hoy está centrado precisamente en la educación básica, ¿no? Y yo considero que el CONAFE debe ser una fuente a la que tendríamos que mirar, ¿sí? Sobre cómo ha sido su trabajo y cómo lo han venido desarrollando, porque esa es la intención finalmente de la nueva escuela mexicana. Yo creo que ustedes son un escenario adecuado para poder entablar estos diálogos, ¿no? Entre los colegas, entre quienes han diseñado, entre quienes han implementado, coordinado, gestionado todo este modelo, porque finalmente la esencia está en este trabajo comunitario. Y lo digo que es el deber ser de la escuela. El problema es que se ha perdido ese deber ser. Es decir, los docentes no nos hemos detenido y reflexionado porque lo que ha generado un gran impacto en los espacios educativos ha sido la parte administrativa. La administración educativa ha generado una presión increíble y ha dejado de lado que los maestros se detengan a preocuparse, a repensar si la estrategia didáctica, la estrategia pedagógica está siendo la adecuada, si el método que están diseñando es el adecuado, si están interviniendo directamente en los grupos desde este sentido comunitario, si están planteándose cómo generar un proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de los intereses de los otros y no del interés del docente. Entonces, esos replanteamientos son fundamentales hoy en día con la nueva escuela mexicana y creo que hay un gran reto del sistema educativo y ese gran reto es cómo van a hacer cambiar esas prácticas educativas que están arraigadas en el sistema. Entonces, sí es difícil, me parece muy complejo, tiene un buen sentido el modelo, pero yo todavía lo veo a un largo plazo. Todavía ver estos cambios, me parece que si hay continuidad, yo creo que después de que termine este gobierno que está por entrar, vamos a ver algunos resultados si es que se sigue la idea y la metodología que tiene el modelo, porque implica también otra mirada metodológica, implica otra perspectiva metodológica. Me estoy refiriendo a una perspectiva sociocrítica, porque si estamos hablando de un modelo centrado en una cuestión socioantropológica, también se modifica la perspectiva en la que queremos indagar y en la que queremos intervenir y en la que queremos reflexionar desde dónde estamos parados en ese escenario educativo, porque lo escolar no me gustaría pensarlo desde lo escolar, porque lo escolar ha sido normativo. Entonces, rompamos con esa idea escolar, vayamos más bien a un proceso educativo, porque lo educativo es a lo que nos ha llevado esta gran experiencia del CONAFE, porque no se queda en un ejercicio escolar. Va a la comunidad, repiensa lo comunitario, repiensa lo familiar, repiensa las cotidianidades y no naturaliza esos procesos, que es lo interesante de esto. No naturalizarlo, sino cómo nos vamos aprendiendo de esas realidades que existen y que esas vivencias se conviertan en experiencias. Yo creo que esa es la gran riqueza que tiene la nueva escuela mexicana y por eso digo que voltear a ver el CONAFE en ese sentido, por lo que ha venido trabajando. Entonces, de verdad agradezco este espacio. He tenido pocos acercamientos, pero he tenido mucho interés porque he hecho muchos proyectos de intervención comunitaria. Me refiero al CONAFE, me refiero a esos espacios de diálogo que he tenido pocos, pero creo que son muy ricos porque los he hecho en otros escenarios y creo que entablar, reitero, estos diálogos me parece que serían extraordinarios. ¿Y por qué no atraer al CONAFE a estos escenarios de la pedagógica o de otros espacios o el IDE, lo que he venido trabajando? No sé, creo que a veces he hecho muchos trabajos, pero han quedado así, ¿no? Como que hemos sido buenas experiencias, pero están en esos escenarios institucionales, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación. No, pues muchísimas gracias, doctor Juan Gabriel. Pues colegas, ¿qué les puedo decir? La verdad que sus distintas aportaciones han sido muy ricas, nos han llevado en todo el tránsito de estas ya 2 horas, estamos a 2 minutitos de cumplir 2 horas. Agradezco muchísimo el tiempo, el que se hayan sumado, el que hayan compartido y el que se hayan sumado a estas, pues no solamente a estas reflexiones, sino que creo que también dieron visiones y perspectivas en nuestro seminario web de educación comunitaria del CONAFE y los contextos de atención, una mirada de distintos actores e instituciones en el marco de estas segundas jornadas baja californianas de educación comunitaria,
que fíjense que precisamente las bautizamos Educación Comunitaria para el Bienestar, lazos entre escuela y comunidad con equidad y justicia social. Yo creo que eso es algo bien importante y algo fundamental cuando hablamos de un sistema educativo, cuando hablamos de un Estado mexicano, lo sabemos tan complejo y tan diverso, y cómo podemos llegar, sobre todo a estas poblaciones vulnerables o vulneradas históricamente. Les agradezco muchísimo, la verdad, Rocío, Juan Páez, Juan Gabriel, les agradezco muchísimo este espacio y creo que esto va a ser también un puente para seguir colaborando, articulándonos y trabajando de la mano. Cuenten con el CONAFE. Tenemos 400 servicios educativos dispuestos desde el paralelo 28, allá por el barrio, nuestra comunidad más lejana. Estamos, pues ustedes saben, estamos en comunidades diversas, rurales, suburbanas de Tijuana, estamos en Circos, estamos en la isla de Guadalupe, estamos en distintos ranchos, espacios distintos, ahora sí que en todos los valles y los territorios como dice el doctor Gabriel Cámara, nuestro director general, ¿no? Estamos ahora sí que desde las grietas y los márgenes, vemos que por ahí también se ha documentado muchísimo esta visión interesante de cómo se genera este conocimiento, pero nosotros sí estamos convencidos en el CONAFE, ¿no? Que la educación comunitaria, pues para el bienestar, pues no solamente es una perspectiva amplia de educación incluyente, flexible, y voy a retomar el término popular o más bien comunitario, porque nosotros sí estamos convencidos y creemos que toda la comunidad tiene la posibilidad de aprender, pero también de enseñar. Yo creo que eso es algo bien importante, porque nuestras comunidades de aprendizaje no solamente es el núcleo pedagógico del docente, los alumnos y el objeto de estudio, es toda la comunidad, porque los convocamos para que sean parte. La relación tutora es nuestro medio. Ojalá nos demos el espacio, Juan Gabriel, de coincidir ahí en la UPN y que nuestras figuras educativas de Tijuana hacer ahora sí que jornadas o puedan vivenciar los colegas y también en el IDE, Juan Páez, puedan vivenciar nuestro modelo, vivenciando, pues ahí tenemos a Rocío, que ahí la tienes. Rocío le tocó vivenciar esto, lo ha vivido, creo que es algo bien interesante, que siempre estar abiertos. Además, partir de los contextos, porque los contextos lo sabemos, a veces nos avasallan, cuando estamos en estos contextos complejos. Yo recuerdo cuando yo estaba en mi campo agrícola migrante como instructor comunitario del CONAFE con mis niñas y mis niños, porque no hablaban español, a veces nos avasalla, pero es bien interesante verlo como una ventaja pedagógica. Así lo vemos nosotros en el CONAFE, ¿no? Estas condiciones pues favorecen el aprendizaje cuando lo vemos con diálogo, con coparticipación, y además esta parte de los lazos entre escuela y comunidad de favorecer el aprendizaje autogestivo de nuestras comunidades. Creo que eso es algo bien importante que nosotros estamos favoreciendo, no solamente la organización, el que tengan esta perspectiva amplia nuestras comunidades de aprendizaje. Pues agradezco muchísimo a los tres que se hayan sumado, Rocío, Juan Páez y Juan Gabriel López Ochoa, nombre completo, lo digo, colegas de sus ambas instituciones. Gracias por sumarse a este seminario web. Agradecemos muchísimo. Este seminario va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube. Ya luego se los vamos a compartir la liga cuando ya lo esté listo para que también ustedes lo puedan compartir. Sobre todo porque creo que nos dieron referentes y muchas perspectivas de estos retos y desafíos que estamos viviendo. Les mando un abrazo, Rocío, Juan Páez y Juan Gabriel. Buena tarde, muchísimas gracias. Y para que nos están viendo y siguiendo, los esperamos mañana, que tenemos precisamente nuestro seminario y conversatorio. Las comunidades de CONAFE van a hablar de sus proyectos, van a hablar los miembros de la SAPEC, lo que han hecho con la educación comunitaria para el bienestar, y tenemos nuestra figura de acompañamiento regional por la tarde, que nos van a compartir también sus experiencias con el modelo y en el CONAFE. Muchísimas gracias a todos, les mando un abrazo y gracias por seguirnos. Gracias, Rocío, Juan Páez y Juan Gabriel. Un abrazo. Bonita tarde, gracias. Bonita tarde, hasta luego. Bye.